Corazón condenado. Clark Baker. Parte 11. Final parte 2. Gracias a una luz fulgurante, vio que Fran se le acercaba, con el rostro descartado de Rory colgándolo de la mandíbula. Esquivó su brazo extendido y agachándose corrió hasta la sala. Advirtió que lo que le apretaba el cuello había aflojado un poco la presión. Aparentemente los cenobitas se habían dado cuenta del error cometido. Pronto intervendrían seguro y acabarían con toda esta comedia de confusión de identidades. No se quedaría a ver cómo se llevaban a Fran, tal como había pensado hacerlo, ya que había tenido bastante. En vez de quedarse, huiría de la casa por la puerta trasera y lo dejaría en manos de los cenobitas. Su optimismo duró muy poco. Los fuegos artificiales del pasillo iluminaron brevemente el comedor delante de ella y fue suficiente para que pudiera advertir que ya estaba embrujado. Algo se movía en el suelo, como las cenizas antes del viento, y las sillas corcoveaban en el aire. Christie podía ser inocente, pero las fuerzas que se habían desatado aquí eran indiferentes a tal trivialidad. Percibió que avanzar un paso más sería como tener a las atrocidades. Su vacilación volvió a ponerla al alcance de Fran, pero cuando estaba por atraparla, los fuegos artificiales del pasillo se apagaron y ella logró escabullirse, escudándose en la oscuridad. La tregua fue demasiado breve. En el pasillo ya florecían nuevas luces y Fran ya se lanzaba otra vez tras ella, cortándole el paso hacia la puerta del frente. ¿Por qué no se lo llevan? ¡Por Dios! No los había traído hasta aquí como les había prometido y lo había desenmascarado. Fran se abrió la chaqueta. En el cinturón tenía un cuchillo ensangrentado, sin duda, el instrumento de desollar. Lo sacó y lo apuntó hacia Christie. De ahora en más, dijo Fran, mientras le acechaba. Soy Rory. Ella no tenía más remedio que retroceder. A cada paso que daba, se alejaba cada vez más de la puerta, de la escapatoria de la cordura. ¿Me entiendes? Ahora soy Rory y nadie se va a enterar de la verdad. ¡Nunca! Los talones de Christie aterrizaron al pie de la escalera. De pronto sintió otras manos sobre ella, manos surgidas de entre los barrotes de la barandilla que se apoderaron de los puñados de su pelo. Giró la cabeza y miró hacia arriba. Era Julia, por supuesto, con el rostro lazo, pleno de pasión consumada. Le retorció la cabeza, exponiendo su cuello al cuchillo de Fran, que ya se acercaba, destellando. A último momento, Christie estiró los brazos por encima de la cabeza, aferró a Julia del brazo y de un tirón la arrancó de su puesto en el tercer o cuarto escalón. Ambas perdieron el equilibrio y el control de sus respectivas víctimas. Julia lanzó un grito y cayó. Su cuerpo quedó entre Christie y la embestida de Frank. El filo del cuchillo estaba demasiado cerca para que Julia pudiera esquivarlo. La hoja penetró en su costado hasta el mango. Julia gimió y luego salió corriendo por el pasillo, con el cuchillo aún clavado. Fran apenas pareció darse cuenta. Sus ojos una vez más estaban pendientes de Christie y brillaban de horrendo apetito. Ella no tenía dónde ir, salvo arriba. Mientras los fuegos artificiales seguían explotando y las campanadas seguían sonando, comenzó a ascender los escalones. El torturador no salió en su búsqueda inmediatamente, según pudo apreciar. Las súplicas de auxilio de Julia lo habían desviado hacia el sitio donde ella se encontraba, a medio camino entre la escalera y de la puerta principal. Le sacó el cuchillo del cuerpo. Julia gritó de dolor y Fran se acuclilló junto a su cuerpo, como si fuera a atenderla. Ella levantó un brazo hacia él, buscando ternura. Como respuesta, él le levantó la cabeza, pasándole una mano por debajo. Cuando sus rostros estaban a unos centímetros de distancia, Julia pareció darse cuenta de que las intenciones de Fran estaban muy lejos de ser honorables. Abrió la boca para gritar, pero él le selló los labios con los suyos y comenzó a alimentarse. Julia dio puntapiés y manotazos en el aire. Todo fue en vano.
Apartando la mirada de ese espectáculo de depravación, Christie ascendió en 4 patas hacia la cima de la escalera. El primer piso no ofrecía ningún escondite que se preciara de tal, por supuesto, y tampoco había una ruta de escape, salvo que saltara por alguna ventana. Después de haber visto el magro consuelo que Fran acababa de ofrecerle a su amante, quedaba claro que el salto era la alternativa más favorable. Podía romperse todos los huesos del cuerpo al caer, pero al menos privaría al monstruo de más alimento. Al parecer los fuegos artificiales estaban apagando. El pasillo estaba sumergido en una humeante oscuridad. Más que caminar, avanzó a los trompezones, tanteando la pared con la punta de los dedos. Abajo, oyó que Frank volvía a ponerse en movimiento. Había terminado con Julia. A medida que subía por la escalera, repitió la misma invitación incestuosa. «Ven con papá». A Christie se le ocurrió que la persecución estaría proporcionando no poco divertimiento a los cenobitas, que probablemente le estaban observando y que no actuarían hasta que dara una sola presa, Frank. Ella no era más que un juguete que usaban para su placer. «Bastardos», resopló y esperó que la oyeran. Ya casi había llegado el final del pasillo. Más adelante estaba la habitación que usaban de depósito. ¿Tendría una ventana accesible como para que ella saliera? Si así era, saltaría, y al caer los maldecería a todos ellos, a todos, a Dios y al diablo, y a todo lo que existiera entre uno y el otro. Lo maldeciría y no albergaría ninguna esperanza, salvo la de que en el cemento le diera una muerte rápida. Fran estaba llamándola de nuevo, casi en la cima de la escalera. Christie giró la llave en la cerradura, abrió la puerta del depósito y entró. Sí, había una ventana. No tenía cortinas y la luz de la luna se derramaba a través de ella en un haz de belleza indecente, iluminando el caos de muebles y cajas. Avanzó trabajosamente entre el desorden hasta llegar a la ventana. Estaba abierta 5 o 10 centímetros y trababa con una cuña para airear la habitación. Puso los dedos debajo del marco y trató de levantarla solo lo suficiente para poder salir, pero el marco estaba podrido y sus brazos no estaban a la altura de la tarea. Rápidamente se puso a buscar algo que sirviera de improvisada palanca, mientras una parte de su mente calculaba con frialdad el número de pasos que le faltaban a su perseguidor para atravesar el pasillo. Menos de 20, concluyó mientras sacaba una sábana de una de las cajas de madera, descubriendo en su interior a un hombre muerto que la miraba con ojos desorbitados. Estaba roto de una decena de lugares, los brazos destrozados y doblados sobre sí mismos, las piernas plegadas, tocándole la barbilla. Cuando estaba a punto de gritar, oyó a Fran en la puerta. «¿Dónde estás?», inquirió éste. Christie se apretó la cara con la mano para detener el alarido de repulsión. Al mismo tiempo, el picaporte se movió, se agachó y se escondió detrás de un sillón tumbado de lado, tragándose el grito. Se abrió la puerta, oyó la respiración de Fran, levemente dificultosa, oyó el hueco de ruido de sus pasos en el piso de madera. Después, el sonido de la puerta cerrándose de nuevo. Un clic, silencio. Contó hasta 13 y luego espió desde el escondite, esperando a medias todavía verlo ahí dentro, a la espera de que ella saliera a la luz. Pero no, se había ido. El haberse tragado el aire que había acumulado para el grito provocó un desafortunado efecto colateral, hipo. El primero, tan inesperado que no tuvo tiempo de sofocarlo, sonó fuerte como el chasquido de una pistola, pero no oyó que los pasos volvieran por el pasillo. Al parecer, Fran ya estaba fuera del alcance auditivo. Al volver a la ventana, rodeando la caja que serviría de ataúd, el segundo hipo le sobresaltó. En silencio, regañó a su estómago, pero fue en vano. Llegó un tercero y cuarto, inesperadamente, mientras ella luchaba otra vez por abrir la ventana. Ese también era un esfuerzo inútil. La ventana no tenía intenciones de ser complaciente. Brevemente consideró la posibilidad de romper el vidrio y de gritar auxilio, pero pronto descartó la idea.
Antes de que los vecinos se hubieran despertado, Fran ya estaría comiéndole los ojos, de modo que retrocedió hasta la puerta crujiente y la abrió una fracción. Hasta donde sus ojos podían interpretar las sombras, no había señales de Frank. Con cautela, abrió la puerta un poco más e ingresó nuevamente en el pasillo. La oscuridad era algo vivo que la asfixió con sus lóbregos besos. Avanzó 3 pasos sin incidentes, luego 4. En el quinto, su número de la suerte, su cuerpo asumió una actitud suicida. Se le escapó un hipo. Su mano, demasiado lenta, no logró llegar a la boca antes de que saliera el ruido. Esta vez no pasó desapercibida. «Ahí estás», dijo una sombra, y Frank salió del dormitorio para impedirle el paso. Gracias a lo que había comido parecía más vasto, tan ancho como el pasillo, y despedía un fuerte olor a carne. Sin nada que perder, Christie gritó hasta ponerse azul, al tiempo que él se acercaba. Su terror no amedrentó a Frank. Cuando solo unos pocos centímetros separaban su cuerpo del cuchillo de él, Christie soltó a un costado y descubrió que el quinto paso la había dejado justo delante de la habitación de Frank. Entró por la puerta abierta, trompezando. Como un rayo, él la siguió, graznando su deleite. Christie sabía que en este cuarto había una ventana. Ella misma la había roto apenas unas horas antes. Pero la oscuridad era tan profunda que era lo mismo que tener los ojos vendados. No había un solo vislumbre de luna que alimentara la vista. Frank estaba igualmente perdido, según parecía. La llamaba, buscándola en su boca de lobo, hediendo el cuchillo en el aire y el gemido de la hoja acompañada a sus gritos. Atrás y adelante, alejándose poco a poco, paso a paso del sonido, los pies de Christie se enredaron en el revoltijo de vendas que estaba en el suelo. Al minuto siguiente se cayó, pero no se desplomó sobre el piso de madera, sino sobre el grasoso bulto de cadáver de Rory. Lanzó un aullido de terror. «Ahí estás», dijo Frank. De pronto, sintió que las cuchilladas estaban más cercas, a centímetros de su cabeza, pero no las oía. Tenía los brazos alrededor del cuerpo que había debajo suyo y la proximidad de la muerte no era nada comparada con el dolor que ahora sentía tocándolo. «Rory», gimió, contenta de tener ese hombre en los labios cuando llegara la puñalada. «Exacto», dijo Frank, «Rory». De algún modo, el robo del nombre de Rory era tan imperdonable como el robo de su piel, o eso le dictaba su aflicción. Una piel no era nada. Los cerdos tenían piel, las serpientes tenían piel. La piel era un tejido de células muertas que se caían, crecían y volvían a caerse. Pero el nombre era un hechizo que conjuraba recuerdos. No permitiría que Frank lo usurpara. «Rory está muerto», dijo ella. Las palabras la aguijonearon, pero con esa sensación punzante surgió el fantasma de una idea. «Silencio, nena», le dijo él. Supongamos que los cenobitas estuvieran esperando que Frank pronunciara su propio nombre. ¿Acaso el visitante del hospital no había dicho algo sobre una confesión de Frank? «Tú no eres Rory», dijo ella. «Nosotros lo sabemos», fue la respuesta, «pero nadie más lo sabe». «¿Quién eres entonces?» «Pobre chica, ya estás perdiendo la razón, ¿no?» «Qué bien». «¿Quién, entonces? Porque así es más seguro». «¿Quién?» «Silencio, nena», que dijo él. Se arrojó hacia ella en la oscuridad, acercando la cara a pocos centímetros. «Todo saldrá mejor que mejor». «Sí, sí, aquí está Frank, nena». «¿Frank? Exacto, soy Frank». Y después de decirlo, descargó el golpe asesino. Pero ella lo oyó venir en la oscuridad y lo esquivó. Un segundo después, la campana comenzó a sonar de nuevo y la lámpara desnuda que colgaba en medio del cuarto parpadeó y se encendió. Con la luz vio a Frank junto a su hermano. El cuchillo estaba clavado en la nalga del muerto. Mientras trataba de extraerlo, Frank volvió a posar sus ojos en Christie. Sonó otra campanada. Frank se levantó y se habría abalanzado sobre ella, de no haber sido por la voz. Pronunció su nombre con ligereza, como llamando a un niño para ir a jugar. «Frank». El rostro de Frank cayó por segunda vez en la misma noche. Un gesto de estupor recorrió rápidamente su semblante y luego
Pisándole los talones llegó el horror. Lentamente se dio vuelta para mirar al que había hablado. Era el cenobita de los anzuelos centellantes. Detrás de él, Christie vio otras 3 figuras, cuyas anatomías eran verdaderos catálogos de la desfiguración. Fran miró brevemente a Christie. «¿Tú hiciste esto?», dijo. Ella sintió. «Vete de aquí», le dijo uno de los recién llegados. «Esto ya no es asunto tuyo». «¡Puta!», chilló Fran. «¡Perra! ¡Tramposa! ¡Puta de mierda!». La descarga de furia la siguió mientras caminaba hacia la puerta. Cuando su palma se cerró sobre el picaporte, oyó que él se le venía encima, se dio vuelta y descubrió que lo tenía a menos de 30 centímetros de distancia, que el cuchillo estaba a un pelo de su cuerpo. Pero Fran estaba inmovilizado, era incapaz de avanzar otro milímetro. Le habían clavado garfios en la carne de los brazos y las piernas. Otros se le hundían en la carne del rostro, adosadas a los garfios, unas cadenas que ellos mantenían bien tirantes. Se oía el sonido suave que producían los ganchos al atravesar cada vez más los músculos de Frank, gracias a la resistencia que éste oponía. Tenía la boca abierta de tan estirada, surcos abiertos en el cuello y el pecho. Se le cayó el cuchillo de entre los dedos. Expulsó un último insulto incoherente dedicado a Christie y su cuerpo comenzó a temblar. Perdida la batalla contra aquellos que lo reclamaban para sí. Centímetro a centímetro tiraron de él hasta llevarlo de vuelta al centro de la habitación. «Vete», dijo la voz del cenobita. Ella ya no podía verlos, ya habían desaparecido detrás del aire moteado de sangre. Aceptando la invitación, abrió la puerta mientras Fran a sus espaldas comenzaba a gritar. Al ingresar al pasillo, vio que desde el cielo raso caían cascadas de polvo y yeso. La casa gruñía desde el sótano hasta las tejas. Tenía que irse pronto, lo sabía, antes de que los demonios se liberaran y que empezaran a sacudir ese lugar hasta hacerlo pedazos.